Bien, muy buenos días a todo el público en general. Mi nombre es Pierre Medina Paredes y soy ingeniero químico de profesión con más de 9 años de experiencia laboral en el sector oil and gas, en el sector minero y en el sector metal mecánico. El tiempo suficiente como para poder compartir con todos ustedes vivencias personales relacionadas a nuestro tema a tratar. Hoy veremos cómo afecta el fenómeno del niño en nuestro sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente, ya que las últimas semanas una fila ha estado notificando a los diferentes centros de trabajo a través de sus casillas sobre evidencias de acciones que se deben tomar frente al fenómeno del niño. En paralelo, hay una realidad de que este desastre está muy cerca y la intensidad de las lluvias no la sabemos. Existen instituciones, entidades y o especialistas que nos dicen que va a ser un poco fuerte, intensa o tal vez un poco moderada, pero ninguno de ellos nos dice que no va a haber. Entonces, la realidad es que se van a presentar estas lluvias y tal vez se van a presentar mucho más fuerte de las que ya estamos acostumbrados, ¿no? Sobre todo en toda la costa. En el norte, en el caso del norte, contamos con una experiencia muy cercana y para los que están en la costa central, un poco más al sur, tenemos algunas referencias de pequeñas lluvias que cuando cae una garúa llega a complicar todo. Ahora imaginen esta lluvia siendo un poco más moderada, ¿no? O llevándola, comparándola con lo que ocurre en la zona norte. Verdaderamente es de preocuparse, ¿no? Por el nivel de criticidad con la que se viene este desastre. El curso de hoy tiene dos enfoques. Uno de ellos es en cumplimiento de la parte de las evidencias que exige SUNAFIL y las acciones que se deben de tomar en las empresas dependiendo de la dimensión de cada empresa, ya sea el tamaño, la inversión, la cantidad de trabajadores y la actividad económica. Vale aclarar que si tienen algún tipo de comentario, algún aporte de experiencia, consulta, pueden levantar la mano o escribir en el chat que mi compañera Rosa les estará tomando nota para que al finalizar la sesión se pueda dar pase a ello. Bien, el propósito de hoy con esta capacitación es compartir con todos ustedes conocimientos y experiencias en el tema de seguridad, salud y medio ambiente. El tema de hoy tiene mucho que ver con la seguridad ocupacional y la salud, pero también abarca la protección del medio ambiente a través de algunas medidas que buscan minimizar el impacto del fenómeno del niño. Entonces vamos a comenzar diciendo que en la situación actual, ¿no? Con la que contamos, hay que entender, conocer e informarnos. Existen páginas oficiales como el CENAMI, como el DEFEN, que son páginas que analizan, evalúan y pronostican estos fenómenos. Entonces es muy importante que por medio de estas páginas oficiales nosotros nos podamos llegar a informar adicional a algunas páginas que estén relacionadas o algunas páginas particulares y o especialistas que también nos pueden hablar mucho del tema y dar sus opiniones. La realidad es que la temporada de verano, que ya está muy cerca, y el fenómeno del niño también, y los pronósticos de lluvia son de nivel moderado hacia arriba, como he comentado, por ejemplo, en el caso de Lima, la costa central, una garúa, una llovizna pequeña que cuando se da en la ciudad llega a complicar más que todo en los centros de trabajo, pero también en nuestra vida cotidiana, ya sea en nuestras casas, en nuestras vías, ¿no? En las calles. Entonces, si llevamos esto a una lluvia moderada, es obvio que va a generar problemas. Entonces debemos entender la realidad y la proximidad del fenómeno del niño. Hoy en día, las páginas de Cenami han compartido como uno de los días, estamos en uno de los días más calientes, ¿no? Y con eso quiere decir que el mar también se está calentando. Y conforme avancen los días de la semana, ¿no? Ya en el transcurso de este último mes del año, esto va a ir acrecentando y esto va a generar las lluvias en el país, en toda la costa norte sobre todo y la costa central. El pronóstico de estos fenómenos, de este fenómeno con la llegada de este desastre, pues nos permite recordar algunos antecedentes que debemos mirar hacia atrás y que no debemos hacer ajenos, como son, por ejemplo, el fenómeno del niño del 2017, ¿no? De repente tenemos personas conectadas que son del norte y
tienen cierta experiencia pueden confirmar, ¿no? El nivel de criticidad con la que se dio este fenómeno, ¿no? A su vez también tenemos otros desastres que se dieron en el año 2000 o en 1996, ¿no? Además de eso, el verano pasado recordemos que se dio el huracán Yaku, ¿no? La cual generó bastantes estragos en el norte, ¿no? Y estos son algunos antecedentes que se pueden mencionar mucho más cercanos, ¿no? Y teniendo en cuenta la situación actual, la proximidad del fenómeno del niño de este año, eh, hay que dejar bien en claro que esto genera mucho dolor, genera mucha frustración, ¿no? Pero también nos dejan bastantes enseñanzas para poder prepararnos mejor. Las autoridades hacen su parte, ¿no? Sabemos que hay retrasos. De manera general no vamos a entrar mucho en el tema político de decisiones, ¿no? Ya que nos puede llegar a complicar el tema por el tema de la falta de inmediatez, ¿no? De prioridad, pero sí hay que tomar en cuenta que para las empresas e incluso para nosotros como personas naturales debemos tomar nuestras precauciones, ¿no? No podemos ser ajenos, no podemos ser indiferentes porque esto nos puede llegar a sorprender. El objetivo principal es contar con un sistema de gestión de riesgos e implementar procesos para poder desarrollar su capacidad de así enfrentar y adaptar de una manera efectiva los desafíos, los cambios y los escenarios adversos que pueden surgir en torno a consecuencia del fenómeno climático. Lo anterior es conocido como resiliencia empresarial, que implica para las empresas, perdón, su habilidad de resistir, recuperarse y transformarse positivamente a consecuencia de eventos disruptivos como crisis económicas, desastres naturales, cambios significativos en las condiciones de los mercados o cualquier otro factor que pueda impactar de una manera seria y negativamente a sus operaciones. Entre los posibles impactos que más adelante vamos a ir agregando, ¿no? Con el pasar de la presentación, tenemos la interrupción en la disponibilidad de las materias primas. Este es un factor, digamos, que abarca la mayor cantidad de la operación, ya que una de ellas, pues, es el adquirir, es el suministro de la materia de primas para nosotros, poder ejecutar nuestra actividad, ejecutar nuestra labor. Entonces, valgan verdades, durante este fenómeno del niño que va a haber o en los fenómenos del niño que han habido, pues la disponibilidad es muy difícil de conseguirla, ¿no? Asimismo, también tenemos el aumento de los costes de transporte, ¿no? En toda crisis eventual que exista en diferentes situaciones, pues los costos siempre van a aumentar, ¿no? En los retrasos en la entrega de los productos, ¿no? Como les comentaba, no tenemos la fácil disponibilidad de materias primas, por lo cual nos va a retrasar en nuestra operación, en nuestra actividad para poder entregar el producto. La disrupción, ¿no? De la cadena en el suministro global, de igual manera, ¿no? Que está muy relacionado a las materias primas, la escasez y los daños en la infraestructura que nos llega a perjudicar en en nuestras instalaciones, el aumento de los riesgos de seguridad, la pérdida de datos y sistemas, el riesgo de la contaminación ambiental. Ya para qué hablarlo de esto, ¿no? Es obvio que nos va a perjudicar de una manera intensa, ¿no? Va a llegar a impactar en un alto nivel de grado este aspecto ambiental con referente a este desastre, ¿no? Y la disminución de la confianza del consumidor, que igualmente tiene que ver con el retraso de la entrega de productos. Nosotros no entregar a tiempo el producto, pues ya estamos disminuyendo la confianza de nuestro cliente o de nuestro consumidor, ¿no? Eh, en este sentido, no conociendo ya un poco la situación actual, conociendo el objetivo de esta capacitación o lo que quiere prácticamente nuestras entidades o que toda empresa debe tener, Sunafil ha estado notificando a las empresas respecto a las medidas de seguridad que deben llevar la implementación del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente. Recordemos que la ley y los estándares normativos en el trabajo obliga a todas las empresas a implementar su sistema de gestión. Entonces, en estas notificaciones hay que revisar las casillas electrónicas
porque ahí es donde nos están llegando todo el contenido, el comunicado y la carta de las medidas que se deben de tomar, ¿no? Frente a los posibles daños que puedan causar el fenómeno. Ya se le dice al empleador, ¿sabes qué? Por favor, evidencie o tenga en cuenta los documentos de evidencia y de capacitación, sobre todo, ¿no? Actualice, analice la situación actual para poder reducir los daños, para poder reducir los impactos de los daños ante el fenómeno del niño. Entonces, la realidad hay que tenerla clara, ¿no? Estamos muy cerca de que suceda este fenómeno y debemos prepararnos de alguna u otra manera. Vamos a darle una leída rápida a la información que SUNAFIL está recomendando, que está solicitando, que está recordando, ¿no? Para poder implementar o poder actualizar nuestro sistema de gestión en seguridad, salud y medio ambiente. Y entre ellas está el adoptar las medidas necesarias en materia de los primeros auxilios, la lucha contra incendio y evacuación de los trabajadores y la conformidad de las brigadas. Estas son medidas que se deben implementar en un sistema de gestión en el trabajo, ya sea la empresa grande, mediana o pequeña, siempre debe implementar este sistema y debe considerarlo. También nos indica la formación o la capacitación de formar e informar a los trabajadores para saber cómo actuar en caso de emergencias en esta situación de los desastres. No brindar menos de 4 capacitaciones que todos los que estamos involucrados con la seguridad sabemos que es parte de lo que se debe realizar en la seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Estas capacitaciones deben estar orientadas a la llegada del fenómeno del niño, a los pasos que se deben seguir con respecto a la llegada de la proximidad de este desastre. Mantener el orden y la limpieza, ¿no? Hay que realizar estas inspecciones, hay que evidenciar estos registros de estas inspecciones. Prevenir que los trabajadores se expongan a condiciones que configuren un riesgo grave, ¿no? Como por ejemplo pueda suceder la electrocución, los derrumbes, los deslizamientos. Hay que analizar dónde nos encontramos ubicados, en qué zona está ubicada la empresa, ya que todo esto está dirigido hacia las empresas. También otro punto es el elaborar, actualizar y difundir el plan de respuesta en el centro de trabajo, sea grande, pequeño o mediano. ¿No? Hay que difundir, hay que contar primero cómo es el plan, hay que actualizarlo, hay que difundirlo entre los trabajadores, la actualización. Obviamente todo esto tiene que estar orientada al fenómeno del niño. Realizar las evaluaciones de riesgo, los controles, las inspecciones dentro de las áreas de las empresas para poder así evitar los daños como las caídas de los objetos. Los equipos de protección personal que se deben dotar hacia el personal, porque incluso se puede llegar a trabajar si es que se llega a implementar de manera efectiva, ¿no? A los trabajadores con los equipos de protección personal. En el caso del sector minero, pues las lluvias son muy constantes. Sin embargo, la productividad de este sector es continua. Entonces, ahí hay una gran verdad, una gran realidad de que sí se puede trabajar, si es que se llega a implementar bien nuestros CPP para el trabajador, para así poder reducir o minimizar los impactos que puedan dar en él, ¿no? Señalizar las vías de evacuación. Tenemos muchos locales que a veces están pendientes de las señalizaciones que se puedan ver en todas las condiciones, ¿no? Los números de emergencia con los que se deben de contar. Todo esto son medidas que SUNAFIL recuerda porque ya están estandarizados, ¿no? Para poder implementar nuestro sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente. También podemos decir las recomendaciones, ¿no? O la protección a las actividades que se están realizando en excavaciones, que se están realizando en zanjas, ya que las lluvias pueden debilitar estas zonas. La protección de las instalaciones eléctricas en contacto con el agua, ¿no? Las lluvias en contacto con el agua
la energía que puede llegar a reforzarse, a reparar las conexiones eléctricas que están sobreexpuestas a la intemperie para así poder evitar este contacto de agua y energía. Evitar las caídas manteniendo los pisos secos, ¿no? Ya que la lluvia va a generar que los pisos estén, digamos, inundados de humedad, entonces hay que tener habitualmente las acciones para poder tomar esta medida, ¿no? Hay casos en que la mayoría de las empresas a la entrada, pues, de su instalación colocan un cartón, ¿no? Y yo no sé si es que ese cartón con la criticidad que se viene el fenómeno del niño va a poder aguantar, ¿no? La entrada hacia la instalación de los trabajadores. Entonces, son medidas pequeñas, pero son medidas que deberíamos tomar en cuenta para poder contrarrestar, reducir o minimizar el impacto que pueda llegar a causarnos daño, ¿no? También podemos decir que si hay trabajos en los ríos, ¿no? O la empresa está muy cercana a estas zonas, hay que identificarla, hay que saber cómo actuar en estas en circunstancias, orientar a los trabajadores. Y si están en campo, pues dependiendo de la actividad de que el trabajador está realizando o está elaborando, evitar los derrumbes, evitar las caídas, ¿no? Ya que, por ejemplo, en el caso de la tierra se llega a mojar, se llega a derrumbar, hay quebradas que se pueden deslizar, ¿no? Desprender. Entonces, de esta manera, el contenido general del documento que entrega SUNAFIL son algunas situaciones que se puede llegar a presentar y que debemos tomar en cuenta, debemos ya ponernos a hacer, pues, tenemos que identificar cuáles son esas medidas que todos nosotros debemos implementar en nuestro sistema de gestión. Entonces, teniendo como referencia ya lo que nos envía SUNAFIL, ¿no? A través de sus casillas, vamos a hacer un breve repaso de algunos requisitos, ¿no? Que la seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo se tiene que cumplir, ¿no? En nuestro sistema de gestión en relación y preparación para el fenómeno del niño. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos dice que el empleador debe implementar el sistema de gestión en función al tipo de empresa, en función al nivel de exposición a peligros, riesgos, cantidad de trabajadores expuestos. Hay un peligro que se acerca, que es el fenómeno del niño, y hay que evaluar cuál es el nivel de exposición a ese peligro que se está aproximando. La implementación tiene varios componentes del análisis, procedimiento de equipos, inspecciones, registros, que vienen a ser componentes del sistema de gestión a la hora de implementar. Estos documentos son con lo cual debemos estar al día, familiarizados y actualizados. De repente lo tenemos, pero no todavía relacionado o orientado al fenómeno del niño. Y es algo que ahora debemos hacer, ¿no? Tomar esas acciones y medidas para los daños que pueda generar este desastre. Dentro del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, en el capítulo de organización nos dice que el empleador debe garantizar la seguridad y salud en el trabajo como una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de organización. Entonces, las acciones que se tomen a enfrentar y prepararse para el fenómeno del niño deben ir en todos los niveles de la empresa, no solamente en el personal de mantenimiento, no solamente en el personal de seguridad, no solamente en el personal de limpieza, sino que está dirigida a todos los niveles, ¿no? La gerencia, por supuesto, debe estar involucrada con el liderazgo porque son ellos los que nos van a asignar los presupuestos, son ellos los que nos van a asignar los recursos económicos, los que nos van a asignar los materiales, ¿no? La compra de los materiales, los dispositivos. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que viene a ser un organismo y que es parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe estar conformada. A veces el día a día, la dinámica de las actividades hacen que no se cumplan con parte del sistema de gestión, ¿no? Como son las reuniones mensuales, que no se le haga un seguimiento a algunos acuerdos. Entonces, es una oportunidad de retomar este sistema,
de actualizar la información, hay que reunirse, hay que seguir los acuerdos, pero ya enfocado a la cercanía en las proximidades del fenómeno del niño. Como parte de los componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está el reglamento interno, ¿no? Que también viene a ser una oportunidad para poder actualizar, ¿no? Para poder difundir a los trabajadores, entregarles una copia que también podría decirse que deberían estar involucrados, ¿no? De acuerdo a las disposiciones con respecto a la preparación, a la participación y así tener vías despejadas, ¿no? Tener todo lo que está dentro de este reglamento de seguridad y salud en el trabajo para poder difundirlo, para poder evaluar los riesgos de acuerdo al puesto de trabajo, para poder evaluar la exposición en la que se pueda encontrar el trabajador producto de la llegada de las lluvias y de repente en contacto se pueda tener cierta intensidad en el lugar de trabajo en el que se encuentra. La planificación nos dice que la ley de seguridad y salud en el trabajo es hacer una evaluación de las condiciones existentes y que se pueden presentar. Entonces hay que proyectarnos qué es lo que podría ocurrir, hay que proyectarnos qué es lo que podría presentarse con ciertas lluvias moderadas en las instalaciones donde nos encontramos, para así poder prevenirlas, para así poder planificarlas y tomar medidas que hay que identificar los peligros para poder evaluarlos en los diferentes puestos de trabajo y de una manera periódica. De repente, con la cercanía, ¿no?, del fenómeno del niño, ya puedo comenzar a ir cumpliendo con las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, respecto a lo que nos pide nuestra normativa, respecto a lo que nos pide la legislación y tal vez las reglamentaciones nacionales, ¿no? Asimismo está el desarrollo del sistema de gestión, ¿no?, que viene a ser la prevención, la preparación y la respuesta ante las situaciones de emergencia. Y nosotros prácticamente estamos tratando con el tema del fenómeno del niño que se está acercando a esa emergencia y debemos estar preparados. Hay algunas situaciones que se deben de tomar y que pueden reducir el impacto. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ya nos indica cuál es esa prevención, ya nos indica cuál es la preparación y la respuesta ante las situaciones de emergencia. Eh, Luego tenemos la evaluación, ¿no?, donde se debe eh, elaborar periódicamente las medidas en cuestión a la preparación del fenómeno del niño, revisar cuáles son esos procedimientos, revisarlos realmente para poder enfrentar y así reducir los daños y proteger a los trabajadores. El objetivo principal, de hecho, que son las personas, que de hecho son los trabajadores que se encuentran en las instalaciones. Y como mejora continua, la ley también nos indica que hay que atender las deficiencias que se encuentran en esta revisión, en esta actualización del sistema de gestión. Vamos a encontrar deficiencias, algunas cosas que se pueden llegar a mejorar, ¿no? Y que podemos llegar a actualizarlo, que podemos llegar a mejorarlo, o tal vez proponerlo y hacer partícipe al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que pueda aportar mientras tengamos trabajadores de diferentes áreas y que nuestro comité de seguridad esté conformado por trabajadores de diferentes áreas, vamos a poder identificar mejor esas debilidades, vamos a poder identificar mejor esas deficiencias y que no nos sorprenda cuando ya llega el fenómeno del niño y ahí recién darnos cuenta que hubo algo que no tuvimos en cuenta, ¿verdad? Eh, con respecto a los derechos y a las obligaciones que tiene que tener el empleador, ¿no? Pues eh, en sí, la particularidad de este tema es que el empleador en sí tiene que dotar, ¿no? Dotar con los implementos de protección personal a los trabajadores. Eh, Ellos tienen que contar con el equipamiento adecuado, ¿no? Ya que si antes no habíamos comprado los equipos de protección personal, entonces es momento de comenzar a planificar, ¿no? Es momento de comenzar a buscar proveedores, personas que nos puedan abastecer.
es momento también de tomar registro, de pedir tallas a los trabajadores, ¿no? Tal vez de algunos zapatos, de ropa que nos pueda llegar a proteger de estas lluvias, ¿no? Que son esos mandiles plásticos, ¿no? Los ponchos. En el caso de Lima, como les comento, pues la llovizna es pequeña, ¿no? Y siendo así, aún se llegan a mojar todos los zapatos. Entonces, con humedad en los zapatos, pues no podemos trabajar, no podemos trabajar. Y también existe cierta resistencia del trabajador, ¿no? Que de repente al cambiar el tipo de zapatos, pues le genera cierta incomodidad y ellos tienen que tener el conocimiento de que toda indumentaria, toda implementación, pues es en pro, ¿no? Es en pro a ellos, es en pro de su seguridad, ¿no? Estas botas ya prácticamente hoy en día vienen acolchonadas en el interno para ofrecer así la seguridad, la calidad del producto. Entonces, es un tema que prácticamente deberíamos conocer con respecto a los equipos de protección personal para así no tener estas complicaciones, para así no poder tener esta resistencia del trabajador de poder usarlas y así efectuar una operación eficaz. Bien, con respecto a las acciones y a las estrategias, vamos a explicar cada una de ellas en la segunda parte. Por mientras vamos a mencionarlas, ¿no? Vamos a mencionarlas cuáles son las acciones que debemos tomar, ¿no? Nosotros para poder implementar este sistema de gestión. Eh, En primer lugar, tenemos que evaluar los riesgos, ¿no? Diversificar los proveedores, contar con un plan de contingencia, tener una infraestructura resistente, hacer o realizar un monitoreo y alerta temprana, ¿no? Capacitar y concientizar, digamos, al trabajador, ¿no? Tener un riesgo o tener un seguro de riesgo climático, eh, establecer alianzas y colaboraciones, evaluar proveedores, ¿no? Evaluar también la mejora continua que se puede llegar a dar. Vamos ya ahora a entrar, digamos, tomando en cuenta ya lo mencionado anteriormente, qué es lo que debemos llegar a hacer antes, ¿no? De que suceda este desastre para que no nos agarre desprevenidos, para poder hacer frente a este tipo de eventos. Ahora hay que tomar en cuenta qué medidas o qué acciones eh, podemos ejecutar, ¿no? Cuando ya se esté dando este evento, ¿no? ¿Cuál es el plan de respuesta a, a esta emergencia, ¿no? En este caso, este evento que viene a ser el fenómeno del Niño. Cada empleador, empresa o el encargado de seguridad en el trabajo de cada empresa debe identificar dónde se encuentra ubicado el riesgo, dónde se encuentra ubicada cada instalación que va a estar expuesta con respecto a las lluvias, con respecto al desborde de los ríos, ya que puede afectar significativamente los lugares cercanos y el problema que va a generar, ¿no? Entre ellos están los primeros auxilios, ¿no? La lucha contra incendios, la evacuación, ¿no? Que son unas medidas que se toman y la conformación de las brigadas. Todo esto es algo que nos está pidiendo en las notificaciones de la SUNAFIL, ¿no? Sobre todo la conformación de las brigadas. Hay que hacer un acta, ¿no? De conformación en donde se evidencie esta acción, ¿no? Prácticamente es un modelo sencillo donde firman todos los participantes que van a integrar esta conformación y se envía la documentación. Obviamente a estos participantes o a estos involucrados hay que capacitarlos, eh, ya sea en primeros auxilios, en inspeccionar, digamos, ciertas actividades, inspeccionar ciertos eventos que lleguen a suceder, así como también una medida o una acción que debemos tomar en cuenta es, y que pueda parecer pequeña, pero es de gran importancia, la de inspeccionar, por ejemplo, los botiquines, ¿no?
ya que los botiquines tienen los productos básicos para poder socorrer algún tipo de emergencia. Sin embargo, ya teniendo bien en claro, siendo consciente de lo que puede llegar a suceder, deberíamos implementar de repente con alargando nuestro metraje de las vendas, ¿no? Incluyendo más más implementos que nos pueden llegar a socorrer, ¿no? Ante la emergencia, ante la actuación de los primeros auxilios, ¿no? Es muy indispensable tener eh, esta indumentaria, estas implementaciones, ya que nos van a minorizar o a socorrer rápidamente ante la eventualidad que está sucediendo, ¿no? Perdón. Eh, También hay que revisar, ¿no? Cada una de las instalaciones, ¿no? Hay que revisar o inspeccionar las actividades que se están realizando, eh, pues las acciones que se deben hacer antes, ¿no? O prepararnos antes de las emergencias, nos va a llevar a reducir estos impactos, a reducir estos daños. Entonces, a la hora del momento de la eventualidad, pues ya vendría a ser muy tarde la revisión de cada una de estas instalaciones. Entonces, dentro de nuestro plan de respuesta de emergencia, vendría a ser una ventaja revisar antes de cada una de las actividades, cada una de las operaciones, ¿no? En el tema de la lucha contra incendios, inspeccionar la operatividad de los extintores es algo periódico que se debe hacer, es algo que se debe revisar el estado de los extintores o conocer el uso de los extintores en caso se produzca, digamos, un cortocircuito, ¿no? Por la lluvia, saber el uso, ¿no? Cumplir con el mantenimiento, la recarga de los extintores que estén operativos para poder utilizarlos en caso se presente algún cortocircuito que pueda originar el incendio con las lluvias, ¿no? Las descargas eléctricas que se pueden llegar a generar, es de revisar todo prácticamente de una manera periódica y si no lo estamos haciendo, pues hay que retomarlo, ¿no? Hay que retomar la revisión de estas conexiones eléctricas. La mayoría de los establecimientos, como por ejemplo restaurantes, centros comerciales, cuenta con conexiones eléctricas expuestas, ¿no? Y que están, digamos, a la intemperie y que el efecto de la lluvia puede llegar a impactar de una manera, pues, muy intensa, ¿no? También estamos hablando de plantas muy grandes, de repente nos imaginamos que en plantas industriales, pues, es imposible que llegue a pasar un evento catastrófico y no, también ellos cuentan con ciertos tableros eléctricos, ¿no? Que si no tienen, digamos, la protección adecuada, pues van a estar y están expuestas a la intemperie, pues puede producir de repente un cortocircuito o un incendio, ¿no? Dentro de la planta. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y que que tiene relación con la documentación de la SUNAFIL es la evacuación que hay que revisar, ¿no? Hay que saber cuáles son las señales de evacuación, los lugares donde podemos evacuar, mantener la vía libre de los obstáculos, asegurar de repente techos. Hemos visto, pues, con el caso de los fenómenos de niños anteriores, que ciertas viviendas, ¿no? Ciertas casas han implementado sus techos con canaletas, ¿no? Entonces, esa es una medida preventiva, ¿no? Para el caso de ellos. De la misma magnitud hay que hacerlo, pues, en nuestro centro de trabajo, ¿no? Hay que realizar o hay que hacer una realidad ya las inspecciones, ¿no? O la comunicación con las autoridades, tener bien en claro cuáles son los números de nuestras entidades que nos puedan llegar a socorrer en caso ocurra algún tipo de evento que genere accidentes o incidentes. Eh, Hay que tomar en cuenta que ante la llegada, digamos, de la lluvia, por ejemplo, les pongo el caso que ocurrió en Chosica, ¿no? Cuando empezó a llover, existió cierta alerta
¿no? Pero casi nadie pues se percataba, ¿no? De que esa alarma era porque se venía una lluvia intensa, que esa alarma era porque se venía una lluvia con alto nivel de criticidad, ¿no? Y mucha gente pues no conoce del tema. Entonces también hay que dar en conocimiento o difundir una capacitación sobre las alarmas que se pueden llegar a dar, ¿no? En caso de incendio, eh, que es producido por un cortocircuito, como les comentaba, ¿no? En caso de que se genere alguna pérdida, algún daño, también hay que conocer todo ese tipo de instrucciones. Bien, eh, otro factor importante son los simulacros que se deben hacer, ¿no? Hace poco ocurrió un simulacro, este, que fue denominada pues el simulacro ante las lluvias intensas, ¿no? De esa manera estamos reafirmando que las lluvias que se vienen verdaderamente van a ser intensas y nosotros no tampoco tenemos que esperar porque la entidad oficial, ¿no? de los simulacros tiene que dar paso a generar uno para nosotros ser partícipe de ellos, ¿no? También en nuestro centro de labores podemos crear este evento, podemos crear esta enseñanza de tomar una similitud o una simulación de un simulacro, ¿no? Para poder ver cuáles son nuestras medidas de evacuación, para poder conocer la señalización, para poder conocer cada una de las acciones o eventualidades que puede llegar a suceder con este fenómeno del niño. Las capacitaciones, como le mencionaba, las capacitaciones se pueden llegar a dar de manera efectiva si es que son frecuentes y constantes, ¿no? Una de ellas es crear una cultura, crear una concientización al trabajador de que pues una lluvia no es cosa de, digamos, tomarlo a la ligera, ¿no? El fenómeno del niño, pues, si somos conscientes, genera bastantes pérdidas, genera bastantes daños, bastantes impactos. eh, y el empleador o el trabajador tiene que ser consciente de que se actúa de una manera mal adecuada, ¿no? Entonces puede originar algún tipo de accidente o incidente. Mantener limpio nuestras instalaciones, ¿no? Mantener en orden nuestras instalaciones, ya que si dejamos, por ejemplo, el pasadizo por rutina de la actividad lleno de materiales, pues estos se pueden llegar a mojar y pueden ser motivo de pérdida, ¿no? Así como también a la hora de evacuar, los trabajadores se pueden llegar a tropezar y viene a ser un accidente, ¿no? Puede provocar un accidente. Entonces, ahí estamos perdiendo prácticamente tanto el equipo como el trabajador, ¿no? Podemos asimilar el orden de limpieza como algo pequeño, ¿no? Pero es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y difundir los contactos de emergencia, ¿no? Muchas veces nos quejamos que no nos atienden. eh, Ante una emergencia. Pero no, señores, por experiencia, pues les digo de que si nosotros seguimos insistiendo, estos socorristas, que por cierto ya se van a implementar, ¿no? De una manera, pues, adecuada y bastante extensa, porque también ya tienen el conocimiento que se viene el fenómeno del niño, no van a poder atender eh, rápidamente y así poder socorrer nuestra emergencia que estamos teniendo. Con todo lo mencionado, podemos llegar a concluir, ¿no? Que es muy importante mantenerse informados de los comunicados o de las alertas emitidas por la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional Fenómeno del Niño, el ENFEN, ¿no? Y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, que es el CENAMI, sobre la evolución del fenómeno del niño. Asimismo, eh, debemos preparar o actualizar nuestros planes de emergencia en base a los posibles impactos negativos del fenómeno del niño, ya sean las inundaciones, los incendios forestales, ¿no? La destrucción de la infraestructura y el saneamiento básico, entre otras.
Debemos implementar los servicios de vigilancia a la salud de los trabajadores que incluyan a las personas infectocontagiosas como cólera, dengue, malaria, entre otras, ¿no? Informar a los trabajadores sobre los riesgos y las medidas de prevención, como así también realizar capacitaciones permanentes a los trabajadores para la prevención y el control de los posibles impactos negativos por el fenómeno del niño. Con esta segunda parte estamos dando por finalizada la charla. Como les comenté al inicio, si es que tienen algún tipo de comentario, algún tipo de consulta, lo pueden dejar en el chat